que es justamente uno de los hombres de Yaraf, a quien le agradecemos que nos atiende la tarde de hoy. Nadine Argañarás, Eduardo Germán de La Rioja lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo está? Muy bien, Nadine. Bueno, su informe le digo que anda circulando en todos los celulares en base de que este mes puede ser un mes muy importante en materia de ingresos coparticipables para las provincias, según su trabajo. Sí, las provincias vienen con una significativa pérdida de coparticipación. Prácticamente perdieron el 20% en el primer cuatrimestre, a lo que se sumó, como la otra vez hablamos, una significativa pérdida de las transferencias no automáticas, ¿no es cierto? Así terminó abril. Mayo, hasta el día 13, 14 de mayo, venía con una dinámica muy parecida a los meses previos, con una caída del orden del 20%, un poco menor, y a partir de mediados de mes empezaron a ingresar, digamos, todavía no está la información detallada, ¿no es cierto?, va a estar a fin de mes, pero empezó a haber un cambio importante de las transferencias automáticas a las provincias, el dinero que se le va depositando a las provincias. Bueno, entonces eso, la primera pregunta es si es significativo, y bueno, al lado de la caída que viene teniendo la coparticipación, es factible que en mayo pueda terminar a lo mejor un 12% arriba de la inflación, o sea, de venir cayendo un 20% real, es factible que en mayo pueda subir un 12 o un 13% real, dependiendo de cómo se den los próximos 4 días del mes, ¿sí? Los últimos 4 días del mes. Entonces, desde ese punto de vista es un cambio importante de tendencia, de venir cayendo, subiría al menos un 10, un 12% en términos reales. Es decir que, teniendo en cuenta lo que habitualmente pasa en mayo, si uno dice, bueno, si este año se comportara como se comportan los mayos respecto a los meses previos, bueno, ¿cómo es esta situación que se está dando? Y bueno, hay un exceso de coparticipación respecto a lo que sería lo habitual de un mes de mayo. No sé si se entiende ese punto. Sí, 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 exactamente. O sea, mayo normalmente, por ejemplo, el año pasado, mayo tuvo un 15% mayor más de coparticipación que lo que había tenido el promedio de enero a abril. Y este año eso, ya con los días transcurridos de mayo, está en el orden del 33%, 34%. O sea que es más del doble, ¿no es cierto?, de variación respecto a lo que fue el año pasado, mayo, respecto a los meses previos. Ahora bien, el punto es, ¿a qué obedece esto? Claro, sí, esa es la pregunta clave. ¿Por qué se da esto? Porque, digamos, también... ¿Y cuánto dura, digamos? Exactamente, es cuando si vamos acá fiado, si vamos a tener la plata para pagarle el fiado. Esa es o sea, primero que es un dinero genuino, ¿no es cierto? Originado en la recaudación. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, cuando uno analiza, ¿no es cierto?, estos días de mayo, las empresas que cierran balance el 31 de diciembre empezaron a tributar el saldo que les toca de impuesto a las ganancias. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto cambio? Bueno, la gran devaluación del peso que se hizo en diciembre, que fue muy significativa, eso generó que aquellas empresas que tenían activos dolarizados, por ejemplo títulos públicos, tuvieran una ganancia de capital importante, ¿sí? Porque un banco que tenía un título público, al tipo de cambio oficial con la devaluación, ese título público pasó a valer más pesos. Y esa diferencia se le llama ganancia de capital y sobre eso se tributa. Y como eso ocurrió en diciembre y no venía ocurriendo de antes, o sea, no venía esto de alguna manera anticipada, entonces por eso cuando se está haciendo el pago ahora en mayo, se hace ese pago de esa ganancia de capital. Entonces, lo primero que es un ingreso por única vez, ¿sí? No es que aumenta de ahora en más para siempre, es por única vez y obedece a esa ganancia de capital. Ahora, lo segundo es que como el impuesto a las ganancias en Argentina uno lo va anticipando, ¿no es cierto? Ahora la empresa que cerró paga su declaración jurada del 23 y ya empieza a pagar anticipos
para la declaración jurada del 24. Bueno, esos anticipos se hacen en función de lo que uno pagó. Entonces va a haber por lo menos 4 anticipos que van a seguir siendo en línea con esta ganancia, digamos, de capital y esta mayor coparticipación a las provincias. No sé si se entiende el Sí, punto. sí. Pues, acá se presta mucha atención a eso, porque ya usted lo conoce muy bien. Esta provincia, si no le mandan la plata por Sí, coparticipación, no vive. sí, lo tengo claro. Y La Rioja es la provincia más perjudicada con las transferencias nacionales. Cuando uno hace un análisis del impacto en el ingreso de las provincias, de la caída de las transferencias en el primer cuatrimestre, La Rioja está con una caída del orden del 28-30% de ingreso. La provincia más perjudicada, digamos, en el sentido, a la que más le incidió la caída de las transferencias, tanto automáticas como no automáticas. O sea, el promedio de las provincias tuvieron una caída del 14% de su ingreso en el primer cuatrimestre, y La Rioja está en el doble de eso, con un 28%, ¿sí? Seguida por Santiago del Estero, por Formosa, por Jujuy, pero más abajo de eso. Entonces, este excedente que va a generar mayo, bueno, es un excedente que de alguna manera les va a posibilitar a las provincias, ¿no es cierto?, encarar de una manera distinta el pago del medio aguinaldo de junio. Y bueno, y habrá que ver, ¿no es cierto?, cómo termina siendo la magnitud tanto en mayo y en los meses siguientes, ¿no? Porque las empresas empiezan a cerrar balances, pero no todas cierran el 31 de diciembre. O sea, va a haber parte que va a seguir cerrando balances, entonces puede seguir habiendo algún aporte mayor de impuesto a las ganancias a raíz de esto que mencionaba. Sí, y uno mirando el panorama, hoy las provincias viven solamente la coparticipación, o sea, y más lo que generen como recursos propios, no hay más, ¿no? A lo que usted ve dentro de sus análisis. Sí, Argentina tiene una relación 60-40 en promedio, más o menos, 60% de coparticipación, 40% del resto de ingresos. Bueno, lo que pasa es que dada la ley de coparticipación vigente, ¿no es cierto?, que es desde el año 88, se distribuye en función de parámetros que son fijos, porcentajes fijos, ¿no es cierto?, cada jurisdicción, y eso se ha mantenido a lo largo de los años de esa manera. Y bueno, ahí están las discusiones permanentes, ¿no? Las provincias que habitualmente quieren más participación primaria en la recaudación, o sea, le piden a la nación que reasigne recursos para las provincias, y la otra discusión es la discusión secundaria entre provincias. Bueno, ¿por qué una recibe más que otra, digamos, en términos por habitante, que es habitualmente la discusión que se da, ¿no es cierto? Bueno, ese es un ítem, es una reforma de las que Argentina en algún momento debiera encarar conjuntamente con otras, ¿no? La distribución de la recaudación entre nación, provincias, de modo tal que, bueno, se dé una equidad, ¿no?, entre los habitantes de Argentina, independientemente de dónde vivan, que puedan acceder a un mismo paquete de educación, de salud, de justicia, ¿no es cierto?, más allá que vivan en un lugar o en otro. Sí. Por Bueno, último, Nadine, nosotros lo seguimos sí, siempre sí. con todo lo excelente informe que hace. El presidente dice que este es el ajuste más importante de la humanidad, por lo menos de esta parte del mundo. ¿Así lo demuestra los números en comparación a otros lugares del mundo? Sí, no hemos seguido muchos ajustes en el mundo, pero es un ajuste muy, muy significativo el que se está haciendo en materia fiscal. La caída del gasto público es del orden del 34%, de la mayor que había tenido Argentina en los últimos 30 años eran del orden del 15%, interanual, ¿no?, de un año para otro. O sea, una caída muy grande del gasto, y bueno, parte de esa caída, ¿no es cierto?, obedece a esta caída de recursos no automáticos para las provincias. Y el ajuste es muy grande, pero además se ha hecho un sobreajuste. O sea, el gobierno empezó en enero ajustando 8 puntos del Producto Bruto Interno,
cuando hay que ajustar 4,4 puntos para eliminar el déficit. Empezó ajustando 8, en el bimestre después fue a 7, en el trimestre fue a 6 y ahora terminó en 5,5 en el cuatrimestre. O sea, hizo un ajuste mucho más grande que el necesario y bueno, y ese ajuste mes a mes va de alguna manera disminuyendo la intensidad y acercándose al ajuste necesario. O sea que ya el ajuste necesario para eliminar el déficit es muy grande, pero se hizo uno más grande todavía en los primeros meses del año. Entonces, la consecuencia lógica de eso sobre la actividad económica es una importante, muy grande caída de actividad económica, una gran caída, que eso también termina repercutiendo en la recaudación, ¿no es cierto? Porque al caer la actividad, cae la recaudación de IVA, de cheque, bueno, y de aportes y contribuciones y demás, y en eso es lo que se fue viendo en estos primeros meses del año. Ahora habrá que ver cómo sigue la cuestión en función de lo que termine pasando en el Senado con la ley base, con el paquete fiscal, pero es clave, ¿no es cierto?, que la actividad económica toque piso para que deje de caer, entre otras cosas, la recaudación. Sí, y por último, sabiendo que Argentina, este es un país impredecible, o sea, mañana podemos estar hablando de otra cosa tranquilamente, ¿usted ve que puede haber una luz al final de este túnel? O sea, porque es un sacrificio terrible. Si en las grandes ciudades, por uno tiene amigos y familiares, en las grandes ciudades la están pasando muy mal, imagínense la provincia del norte, que se vive todo estado. ¿Usted sirve este sacrificio? ¿Había que hacerlo? Sí, el sacrificio que están haciendo mucha población argentina, como usted dice, principalmente de las provincias del norte, es muy, muy grande. Y la verdad que esto debiera valer la pena, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno ha definido 3 acciones y las está llevando adelante. Las acciones buscan que no exista más emisión de pesos, ¿no es cierto? O sea, quiere eliminar la eliminación de pesos. Y una de las cuestiones centrales es dejar de tener déficit. Pero como decía, se hizo un sobreajuste y ahora se está disminuyendo. O sea, por ahora el gobierno va siguiendo esa línea. El tema es que si la economía, digamos, no empieza a salir adelante en materia de actividad, esta cuestión se puede hacer más difícil, ¿no? Se puede generar una especie de estancamiento. Pero bueno, por ahora existe la posibilidad. Este año Argentina no tiene sequía, el año pasado tuvo una sequía muy grande. Eso es una oportunidad, ¿no es cierto?, para que haya una inyección de actividad este año respecto al año pasado. Pero bueno, es muy grande el déficit y el gobierno lo quiere eliminar en un año. Entonces el ajuste que implica es muy grande, ¿sí? Sumado a la cuestión monetaria y sumado a otras acciones que está llevando adelante, la caída de actividad de los primeros meses del año ha sido muy, muy grande. Sí, sí. Bueno, Nadim, muchísimas gracias por el tiempo que nos brinda para la provincia de La Rioja. Era muy importante, además es muy didáctico explicando de esta cuestión, donde de una u otra manera todos nos hemos transformado en especialistas de economía, pues lo vemos en el bolsillo de cada uno de nosotros y especialmente en nuestra familia. Muchas gracias y que pase buenas noches. Igualmente ustedes, fue un gusto hablar, hasta luego. Hasta luego. Nadine Argañarás, uno de los referentes, el hombre más importante de Yaraf, hablando de este tema de la coparticipación, la recesión y todo lo demás. 18:58. Si le parece, amigo Francisco, vamos a brindar ahora Infoclima TV, el pronóstico del tiempo y posteriormente junto al Chino y ustedes, tanda publicitaria y enseguida regresamos. Infoclima TV a la 1, a las 2 y a las 3.